Entonces, por la bendita gracia del Elohim eterno, del Dios eterno, tenemos la enseñanza del día de hoy, el bautismo desde la perspectiva escritural, el bautismo bíblico, el bautismo de lo que hablan las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer una oración al Padre. Les ruego que me tengan un poquito de paciencia. No puede ser tan corto como quisiera, pero vamos a orarle al Padre y voy a tratar de reducirlo, de condensarlo, de sintetizarlo lo más que se pueda. Padre eterno, te damos gracias por cada día que hablas a tu pueblo, de una, de otra manera. A todo aquel que es oveja de tu prado, va a oír tu voz. La voz del buen pastor, no mi voz, la voz del Hijo de Dios, que vino a salvarnos, tu amado Hijo, el Mesías. Con esta reflexión del día de hoy, quisiera implorarte, papi, que hagas volver a mucho pueblo de tu nombre al Mesías, a ti. Que vuelvan a ti, que sean añadidos a tu pueblo, al pueblo escogido, a ese pueblo que tú elevaste por encima de los demás para gloria de tu nombre. No porque yo quería, porque tú así lo deseaste, con un propósito, que dieran a conocer tu nombre, que dieran a conocer tu palabra, que dieran a conocer tus virtudes, tu misericordia, tu amor. Y si hay un pueblo que puede mostrar esa misericordia tan grande, es el pueblo de Israel, que una y otra vez te ha fallado y le has perdonado. Bendito sea tu nombre. Gracias, Dios eterno. El día de hoy vamos a empezar con el bautismo en el Antiguo Testamento. Tanaj es un acróstico, unas siglas, por decirlo así, para lo que se refiere a la Torah, ley de Dios, Neviín, profetas y los escritos. ¿Ok? La J es también una K de una kilómetro de kilo en el hebreo, y sería Ketuvim. Los escritos como los Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Job. Y yo no sé si estas imágenes le sean a usted familiares, ¿ok? Por eso la primera diapositiva dice el bautismo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Alguien sabe qué es esto que estaba aquí? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Bueno, eso se conoce como la fuente de bronce. ¿Ok? Esta. Y era de bronce porque era el espejo que usaban las mujeres en el tiempo antiguo. Era lo que más se podía pulir, bien pulido, que reflejaba la imagen de una persona. Cuando Pablo, el discípulo del Nuevo Testamento, dice, ahora vemos oscuramente, como por espejo, es porque no había los espejos que hoy tenemos, que se ve la persona bien, se mira del todo defecto. Anteriormente se miraba medio oscuro, pero se miraba. Al final de cuentas se miraba. Y entonces por eso era de bronce, para que cuando fueran a traer el agua para lavarse, pudieran ver dónde estaban sucios. Por lo menos un poco. Esta ya estaba sobre unas 12 bueyes, 12 toros, asentada esta gran pila de agua, y de aquí salía el agua, de aquí la sacaban, ¿verdad? Para purificarse los siervos del Eterno, los sacerdotes. Desde hace algún tiempo me han estado pidiendo el grupo de estudio que hablara acerca del bautismo, porque pues surgió esa necesidad de analizarlo. Y cuando estaba en Houston enseñando la semana pasada, me preguntaron si tenía alguna analogía, si tenía alguna conexión con esas tevilot, que son inmersiones, que son purificaciones en el Antiguo Testamento. Y si el bautismo que practicamos es similar al cristiano o es otra cosa lo que estamos llevando a cabo. Entonces, cuando una persona decide bautizarse, ¿verdad? Porque ha creído en Cristo, porque ha creído en el Mesías,
Le surgen muchas dudas. ¿Cómo hacerlo? Yo ya estoy bautizado. La mayoría dicen, yo ya fui bautizado. Entonces, ¿para qué necesito algo más? Entonces, muchas veces toman cursos de mucho tiempo para bautizarse. Les dan cursos hasta de 1 año. Hay iglesias que 1 año y medio. Le están dando estudios y estudios y más estudios para que puedan bautizarse. Entonces, cuando terminan esos famosos cursos, desgraciadamente no tienen mucho que ver con el bautismo, y cuando terminan, entonces lo único que han aprendido es toda la doctrina que cree esa iglesia, menos del bautismo. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿y por qué te bautizaste? ¿Qué significa? Pues yo no sé, pero yo me bauticé. Entonces, el problema es cuando interactúan con ciertos grupos de personas que su bautismo es diferente al que ellos les practicaron, y les van a decir, no, tú estás mal, tú eres un hijo del diablo todavía. No, tu bautismo es de los demonios, o etcétera. Mucho más, póngame atención, si ese grupo pertenece a los llamados mesiánicos. Los mesiánicos tienen un prejuicio anticristiano. Es muy curioso porque la mayoría de ellos creen todo lo que no sea cristiano, ellos lo creen. No importa si es musulmán, no importa si es, nomás que no lo crean los cristianos, y ellos dicen que lo creen, porque es una nueva revelación. Tristemente, hemos estado viendo eso a lo largo de los años una y otra vez, y lo he denunciado, pero hay cosas que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, cuando un cristiano, alguien que se llama cristiano, que ha creído en Cristo, empieza por descubrir de dónde viene su fe, que no viene de Grecia, que no viene de Babilonia, que no viene de Roma. Cuando empieza a ver de dónde viene su fe, en algún momento, por esa inquietud que tiene, se va a encontrar con un grupo que se cree superior ahora. Porque ahora son los elegidos, y ahora son los que hablan solamente las cosas bíblicas, y empiezan a despreciar todo lo que aprendieron en una iglesia cristiana. Le enseñan a despreciar todo lo que aprendieron en una iglesia cristiana. Empiezan a considerar que los únicos que están bien es su grupo pequeño de ellos. Los demás, todos están completamente mal. Ahora, todos aquellos que también creen algo de lo que creen los cristianos, les dicen que son babilonios, les dicen que son griegos, les dicen que son romanos, ¿verdad? Y entonces los desprecian, incluso tratan de ridiculizarlos. Por eso muchos no pueden ni siquiera hablar de palabras como bautismo, así como lo estoy mencionando. Oh, no, eso es antibíblico para ellos. No pueden hablar la palabra fe. No pueden hablar la palabra salvación. Tienen que hablarlo como ahora se les ha enseñado en sus grupos. Bueno, quiero decirle, para esas personas que creen de esa manera, también deberían de sacar de su vida la palabra sinagoga, porque ellos se congregan en una sinagoga, pues deberían de sacarla, porque esa es de origen griego. Entonces, siempre nada más miramos la paja en el ojo ajeno. Nunca deseamos ver el problema que hay en nosotros. Hoy vengo a decirle, usted no tiene por qué despreciar nada de lo que le enseñaron, de lo que aprendió. Estaba en el plan de Dios, no en el plan del diablo. Estaba en el plan del Eterno. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de congregaciones necesita ser reformadas. Eso es verdad. Nosotros mismos estamos pasando por una renovación, una reformación. Entonces nosotros también lo necesitamos. ¿En qué cosas necesitamos ser restaurados? Por ejemplo, dejar de pensar que Jesús era mexicano. Él no era mexicano. La mayoría de gente cree que por lo menos era gringo, anglosajón. No lo era. Entonces tampoco nació en Roma. Él era hebreo, él era judío. Entonces cosas como esas se tienen que restaurar a su posición original. La continuidad de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso se tiene que restaurar, amados hermanos, ¿ok? Pero también es cierto que la iglesia cristiana conserva muchas cosas que le fueron enseñadas por decreto apostólico. Eso es verdad también. Hay cosas que enseñaron los apóstoles y que ellos las están practicando. Entonces no todo lo que podemos decir de que son
que lo que tienen es del diablo. Gracias al Eterno, porque poco a poco están aprendiendo también. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que ellos les han enseñado es la práctica del bautismo. Bautismo que viene de una palabra griega también, pero no importa. Vamos a ver de dónde viene esa palabra. Entonces, esa palabra griega es baptizo. Significa sumergir, sumergir en agua. La palabra hebrea es tevilá. ¿Ok? Pero en griego es baptizo. Y baptizo quiere decir sumergir a alguien en el agua. Y designa técnicamente la acción de sumergir a una persona con propósitos de limpieza espiritual. De una limpieza delante del Eterno. Entonces, les dije que el bautismo viene de una palabra griega que es baptizo y significa sumergir. Ese es el equivalente a la palabra hebrea tevilá. Tevilá es lo mismo, purificación, bautismo, que significa sumergir a alguien en el agua. Hay otra palabra hebrea en la Biblia que se usa para cuando alguien se sumerge en el agua y significa se sumergió. Y se halla en el texto donde Eliseo, el profeta, manda a Naamán, el sirio, un general sirio, a sumergirse en el río Jordán para quedar libre de la lepra. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lepra? De acuerdo a la Biblia, ¿qué significa la lepra? ¿Qué simbolismo tiene la lepra? Pecado. Y el que estaba leproso apestaba por su lepra. Se estaba pudriendo prácticamente en vida. La carne se le estaba pudriendo y se le mandaba vivir lejos, solo, alejado de los demás. Por ser un general de muy alta estima, pues estaba en presencia del rey incluso. Yo creo que vendado para no contagiar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pero un día se entera que hay un profeta en Israel que puede sanarle, que puede hacer algo por él. Y su rey envía una carta al rey de Israel diciéndole que quiere que sanen a su general. Bueno, voy a ahorrarles la historia y vamos solamente a ver la palabra griega. Les dije que es bautismo y su término hebreo es tevilá. La palabra que vamos a encontrar como se sumergió es vayitbol. Vamos a ver el texto en Segunda de Reyes, capítulo 5 y verso 14. El general, el Naamán. Entonces, acuérdese que no quería sumergirse en el río Jordán. Dijo que en Damasco hay ríos más limpios que ese río Jordán. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿No es la misma agua? Y le dicen su siervo, Señor, si te mandara una gran cosa, ¿no lo harías? Te está mandando algo pequeño. Hazlo, a lo mejor funciona. Entonces él atiende a ese llamado. Él entonces descendió. ¿A dónde? Al río Jordán. Y se zambulló, vayitbol, se zambulló. ¿Cuántas veces? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra que le había dado el varón de Dios. Y su carne se volvió, ¿cómo? Como la carne de un niño. Y quedó limpio. ¿Por qué mencionará como la carne de un niño? ¿Por qué no nada más dice que quedó su carne bien suavecita? Bien restaurada. ¿Por qué tuvo que mencionar como un niño? A ver. Pero dígame recio, pues, porque no le escucho nada. ¿Ok? Exactamente, porque acababa de ser limpio y quedó como nacido de nuevo. Eso es lo que simboliza, eso es lo que está simbolizando. Entonces, ahora, hay algo importante. El profeta Eliseo mandó a Naamán a bautizarse. Iba a decir, no lo mandó a bautizar, él lo mandó a que se zambulliera nada más. Bueno, ahorita les voy a comprobar que sí lo mandó a bautizarse. Vamos a ver, les voy a dejar inquietos nada más con esa palabra que para usted posiblemente es nueva, que Naamán se fue a bautizar. Pero vamos a ver cómo aparece el texto hebreo. El texto hebreo es así. Aquí lo tenemos en hebreo. Vayeret, vayitbol. Vayeret, vayitbol, vayarden, sheva. Pe'amim, lidbar, ish, a Elohim. Y descendió y se zambulló en el río Jordán conforme a la palabra del ish, del hombre, del Dios, del Hijo, del Eterno. Entonces, aquí tenemos la palabra vayitbol. Se zambulló, se sumergió. ¿Cuántas veces?
7 veces en el río Jordán. Ahora, entonces ya vimos el texto en hebreo y vamos a verlo para comprobar que se bautizó. Vamos a ir al texto griego. Hay una versión que tradujeron antes de que naciera el Señor Yeshua, Jesús. La tradujeron, el texto Antiguo Testamento que había lo tradujeron. La versión se llama Septuaginta. Es la que llegaron a usar incluso los apóstoles para enseñar fuera de Israel. Y dice así de esta manera. Bueno, no lo vamos a poder leer porque está en griego. Pero vamos a ver que dice katabaino, que es descender. Kai es una partícula primaria que significa y, esto, ¿por qué? Ok. Y descendió, kataibó descendió. Kai y bautizó. Aquí tenemos la palabra bautizó. ¿Cuál palabra es? La palabra griega 907. Vamos a ver qué significa esta palabra. Porque eso es lo que hizo Naamán. Y tenemos la palabra 907 de las palabras hebreas y griegas. Esta es palabra griega. Bautizo. Bautizo. Es un derivado que viene de la raíz 911. Ya se las marco porque ahorita la vamos a ver. Primeramente quiere decir dejar abrumado, como cuando, wow, como cuando te quedas asombrado. Pero también significa completamente, o cuando te echan una cubeta. No sé si ustedes hicieron esa maldad allá en su pueblo, que se subían a lo alto del zócalo en una barda por allá y iba pasando alguien y ¡pah! Le echaban una cubeta de agua. ¿Cómo cree que queda esa persona cuando siente el aguacerazo? ¡Ah! Entonces, bien, yo ya me acuerdo que lo hacíamos en el zócalo con bolsas de agua. No tenía cubetas, pero con bolsitas de plástico desde allá arriba iba pasando la gente por ahí abajo en la calle y ¡shun! Les dejábamos caer el bolsón de agua y pues quedaban abrumados y completamente mojados. Okay, esa es la expresión. Usado, dice a dónde. Esta palabra se usa solamente en el Nuevo Testamento hablando de una ablución. Una ablución es un bautismo ceremonial. Específicamente es la ordenanza de ¿qué? Del bautismo. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Dígamelo. ¿Se bautizó cuántas veces? 7 veces se bautizó. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra? De la palabra 911. Y vamos a ver qué significa la palabra hebrea 911. Es bapto. De aquí viene baptizo. Es un verbo primario que significa arrollar, inundar, o sea, llenar completamente, cubrir completamente con un fluido. En este caso es el agua. No los voy a llenar de leche. En el Nuevo Testamento se usa en un sentido especial y calificado. Literalmente, mojar una parte de una persona, por implicación manchar, como tintura, teñir, mojar, bañar. Para que me entienda, como no había una palabra en griego, cuando traducen las escrituras al griego, no, que son como nos llega el Nuevo Testamento, como no había una palabra para designar la palabra bautizo, entonces ellos lo usaban, esta frase, cuando pintaban una tela. No sé si en algún momento les compraron un pantalón azul y usted lo necesitaba negro en la escuela, por decirlo así. Y tuvieron que ir a comprar una pastilla, echarla en agua y sumergir ahí ese pantalón para que cambiara de color. Y ya, eso es bautizar. Sumergir algo para que cambie. Entonces, meter algo completamente para que cambie su estatus, su condición. Y esto tiene ya que ver con lo que implica el bautismo para usted y para mí. Sumergir a alguien, ¿para qué? Para que haya un cambio en su vida. Entonces, les dije que la palabra hebrea es tevilá. ¿Qué significa tevilá? Inmersión. Eso es lo que significa. Bendito sea el nombre del Eterno. Se hace con propósitos rituales, simbólicos, espirituales. Entonces, la palabra tevilá es el equivalente hebreo de la palabra griega bautizo. Con estas dos palabras, tevilá o bautizo o bautismo, estamos hablando de lo mismo. Cuando usted oiga esas frases, es la misma cosa. Es el mismo concepto. Incluso la traducción griega de la escritura, conocida como la Septuaginta,
utilizó la palabra bautizo. Aquí, donde Naamán se sumerge en el agua. Ya lo vimos esto. Entonces, ahora, vamos a hacer una pregunta. Ya vimos qué es bautismo. ¿Qué significa? En términos sencillos, sumergir algo o alguien en el agua completamente. ¿Para qué? Para que cambie su estatus. Para que haya un cambio en la persona. Eso es bautismo en términos sencillos. La pregunta es, ¿por qué hay que hacer el bautismo? ¿Por qué habría que bautizarse la persona? En las Sagradas Escrituras están prescritas, ordenadas, diversas razones para hacer una tevilá, un bautismo. La más conocida en la Biblia, yo sé que falta leerlo, ¿verdad? Pero ya los que ya leímos la Biblia se van a dar cuenta que la más conocida es la de la mujer. La mujer, cada vez que termina su periodo, ¿verdad? Cada mes, por regularmente tienen su periodo. Después de eso, en el pueblo hebreo, se hacen una tevilá. Entonces, esa es la más conocida. Aunque aclaro que la Escritura nada más dice, se lavará en agua. Pero eso fue entendido desde tiempo antiguo, desde antes de que naciera el Señor Yeshua, como sumergirse en el agua. De manera que se limpiaba, se purificaba simbólicamente. Entonces, eso fue entendido en el pueblo de Israel. Hasta la fecha las mujeres siguen haciendo tevilá. No es malo que lo hagan cada vez que termina su nidá, en hebreo, periodo de menstruación. Entonces, el pueblo de Israel también consideraba y considera la tevilá como un requisito necesario para completar una conversión al pueblo del Eterno. Siempre ha sido así. Entonces, incluso está escrito en el Talmud, no lo tengo escrito aquí, pero dice en el Talmud que dijo un rabino que no se convierte, alguien no se vuelve un prosélito hasta que haya sido circuncidado y hasta que haya efectuado la tevilá. Esto es un prosélito del pueblo de Israel, aclaro, de Judá, de los judíos. Ok, eso está en el Tratado de Berajot, capítulo 47. Bueno, entonces, un hombre quiere decir que una persona puede haber sido instruido en la ley de Dios, puede haber sido instruido en la ley judía, lo que se conoce como la halajá, el modo de vida judío, podía ser circuncidado, pero no era considerado parte del pueblo de Israel legalmente hasta que hacía esa tevilá. Aquí le estoy presentando, por ejemplo, mire, esto es un mikve. El mikve es una pileta de agua, para que entendamos. ¿Ok? Y esto está solamente en las casas de los ricos, por supuesto. Los que tienen mucho dinero tienen uno de estos todos en su casa. Y esta es una mujer que va a hacer su tevilá, lógicamente, después de su menstruación. Que lo hacen cada mes. Entonces, pero en el pueblo de Israel se consideraba que legalmente era parte de Israel esta persona hasta que hacía tevilá. Incluso se hace con los niños. Mire, cuando se convierte en una familia, se lo convierte en todos. Entonces, eso de que nada más la Iglesia Católica bautiza niños es una mentira. ¿Ok? Es un error y no debemos de juzgar a la ligera. Entonces, cuando alguien se convertía, miren, le estoy probando la evidencia. Es una conversión al judaísmo y lo está haciendo con todo y su hijo, la mujer con las niñas, lo hacen también. O sea, no como pues el niño lo está desnudo, ¿verdad? Y ellos prácticamente, algunos lo hacen desnudos, hombres solamente con los hombres, mujeres con mujeres, para que no salga ahí una tragedia. Entonces, ahora, esta tevilá para conversión, ¿cuántas veces lo hacen en la vida? Una nada más. Esa es un bautismo para conversión, para convertirse, para añadirse al pueblo de Dios. Entonces, viendo esto, encontramos dos categorías de bautismos, de tevilós, en la palabra. Una que se hace una sola vez, y es la que se hace para ser agregado al pueblo del Eterno, y la otra, la que se hace por purificación. Ya se hace por la misma persona, ya no necesita que alguien más esté con él. ¿Ok? Eso ya se hace por la persona para aspectos de purificación ritual. ¿Dónde vemos reflejado esto? Estos dos tipos de bautismos. Tiene que haber alguien que lo haya practicado, si no, sería pura mentira lo que les estoy diciendo. Bueno,
vamos a ver la vida de Aarón y sus hijos. Al inicio de su ministerio, Moisés los purificó, los lavó con agua. Y dice, este es el río Jordán. Mira, ¿qué hacen las purificaciones? Para que vea que prácticamente está sin ropa la persona. Este es el río Jordán. Hay una barda aquí. Aquí vienen a hacer las purificaciones. Hay otra barda como esta más por otro lado, donde hacen bautismos casi todos los cristianos. Es más, los cristianos que dicen que se bautizan una sola vez en la vida, todos los que van a Israel se vuelven a bautizar. Y no hacen, allá no hacen panchos. Aquí sí, aquí no. Un señor, una fe, un bautismo y te sacan este y otro pretexto. Todos los que van allá, pastores y no pastores, terminan bautizados porque quieren bautizarse en el río Jordán. Bueno, pero a cada quien, ¿verdad? O sea, entonces, este es el río Jordán. Por cierto, está lleno de peces, sería bueno ir ahí con una atarrayita. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 40, verso 12. Le dijo el Eterno a Moisés, y lavarás a Aarón, ¿y a quién? Y a sus hijos, a la puerta del tabernáculo de reunión. Los lavarás con agua. Por eso estaba esa fuente. Por eso fue creado eso, para que cuando fueran consagrados, este bautismo, por decirlo así, fue realizado por Moisés una sola vez en la vida de Aarón. Ya Moisés no volvió a hacerlo. Nunca fue repetido de nuevo este mismo acto de purificación, porque esto era con el objetivo de consagrarlos al Dios eterno, de que sirvieran al Dios de la gloria. Ya no sería repetido. Sin embargo, la misma palabra prescribe que los sacerdotes tendrían un lavado continuo cada vez que entraran al tabernáculo de reunión. Ese aparte del que les hizo Moisés. Aquí estamos viendo ya los dos tipos de bautismos de Tevilá. Entonces dice el Eterno en el capítulo 30 de Éxodo, verso 17. Y el Eterno le habló a Moisés diciendo, harás una fuente de bronce con su base de bronce. ¿Para qué? Para lavarse. Y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, que era el altar del sacrificio. Ahí, ¿se acuerda, hermano Carlos, cuando fuimos al tabernáculo? Estaba el altar de la ofrenda, donde hacían las ofrendas quemadas. Caminabas un poco, estaba la fuente de bronce, y caminabas más hacia allá, y estaba el tabernáculo. Así exactamente. Para lavarse, y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Luego colocarás en ella, ¿qué? No aceite, no leche, no vino, agua en ella, y Aarón y sus hijos se lavarán en ella, ¿qué cosa? Sus manos, sus pies. ¿Cuándo? Cada vez que, ¿qué? Cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar. Si iban para el tabernáculo, se lavaban. Si iban para el altar, se lavaban. Entonces dice, para ministrar, para ofrecer al Eterno la ofrenda quemada, ígnea. Se lavarán con agua, ¿y qué va a pasar? ¿Y si no se lavaban? Entonces, aquí estamos viendo las dos tipos de bautismo, el que fue para consagración y el que era después periódicamente para entrar a la presencia del Eterno. Se lavarán, pues, las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Como podemos ver entonces en la vida de Aarón, de sus hijos existían dos bautismos simbólicos, dos lavados simbólicos con agua. Uno, con el motivo de su consagración al ministerio, hecho por un líder que estaba sobre de ellos, en este caso Moisés, que sería realizado una vez en la vida. El otro sería realizado después del primero, cuantas veces fuera necesario. Vamos a ver un cuadro que nos va a aclarar más esto. Lavado ritual. Número 1. Razón para ser consagrado. Lavado ritual número 2. Razón para ser purificado. ¿Cuántas veces se hacía el de la consagración? Una vez en la vida. ¿Ministrada por quién? Por un líder. En este caso fue hecha por Moisés. ¿Ok? El segundo ritual. ¿Cuántas veces se hacía en la vida? Cuántas veces fuera necesario. ¿Realizada por quién? Por las mismas personas. Ya no necesitaban que a fuerzas alguien estuviera ahí con ellos. En la vida de un prosélito al judaísmo se daban o se dan todavía estas dos clases de bautismos de Tevilot. La primera, hecha una vez para completar su conversión y consagración al Eterno. La otra,
cuando tenía que entrar al templo, cuando va a una sinagoga, cuando tiene que celebrar las fiestas, todavía hacen esa tevilá. Hoy en día, algunos lo hacen cuando van a estudiar Talmud, los que son muy ortodoxos cuando van a leer la Biblia, la Torá, otros cuando van a ir a la sinagoga, y regularmente la mayoría cuando van a celebrar las fiestas. Así lo hacen. Entonces, ahora ya que vimos esos dos tipos de bautismos, vamos a ver un bautismo más. El bautismo de Juan. ¿De qué se trata este bautismo? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? El bautismo de Juan. Llamaba a la gente que viniera a su bautismo. La mayoría de las veces, las personas han creído que el bautismo, o que la tevilá, fueron inventados por Juan el Bautista. Por eso se llama Juan el Bautista, dicen. Pero él no inventó nada. En algunas congregaciones que no tienen un estudio serio de la cultura hebrea, de las escrituras, se considera que Juan fue el creador de ese rito de bautizar a las personas. Con un propósito espiritual, por supuesto. Ahora, pero como ya vimos, la tevilá es algo que existía en el pueblo de Israel ya antes de que apareciera Juan. Entonces, desde tiempos muy remotos en el pueblo hebreo ya lo practicaba. Incluso en el templo, en casas de personas ricas con posibilidades económicas y en las casas sacerdotales había algo conocido como el mikve. En casa, todavía las casas ricas tienen, pero son pilas rituales para hacer purificación. Los arqueólogos han encontrado decenas de estas mikvaot, se dicen en plural. Y por cierto, en la casa del sumo sacerdote Caifás, encontraron una de estas pilas. ¿Ok? Entonces, siendo así, los bautismos o las tevilot existían ya en la época de Juan, ya la gente ya los practicaba. Entonces, ¿en qué consistía o cuál era lo novedoso del bautismo que estaba practicando Juan? Si había decenas, si no cientos de estas pilas en Jerusalén. Cada una de estas son lugares donde la gente se bautizaba. Entonces, si ya había lugares para bautizarse, ¿por qué Juan aparece bautizando en el desierto? A ver. Esta sí no la habíamos analizado, ustedes y yo. ¿Qué motivo tiene para venir bautizando? Bueno, entonces vamos a ver por qué Juan estaba haciendo esa tevilá, ese bautismo en el desierto, en el río Jordán. Pues ya iba a decir en el desierto no, en el río Jordán. Lo novedoso del bautismo de Juan no era el bautismo en sí mismo, porque ya existía, sino por qué hacía ese rito. Lo novedoso era por qué lo estaba haciendo, en memoria de quién lo estaba haciendo, para qué lo estaba haciendo. Juan estaba llevando a cabo su bautismo porque el Mesías se iba a presentar a la nación. Entonces, él los estaba llamando al arrepentimiento, a un arrepentimiento nacional, que era un requisito para que la era mesiánica se manifestara. Si no se arrepentían nacionalmente, no se podía manifestar la era mesiánica, como así fue. No se manifestó, no se llevó a cabo, si no, ya ni estuviéramos hablando de esto. Entonces, tiene que él bautizar, y él dice, en Mateo capítulo 3 y verso 11, yo ciertamente los bautizo con agua para arrepentimiento. Pueblo del Eterno, arrepiéntanse. ¿Por qué? Estamos preparando el camino al Mesías. Si este pueblo no está arrepentido, el Mesías no se va a manifestar. Eso era lo novedoso del bautismo de Juan. Por eso incluso, unos que fueron encontrados tiempo después por Pablo, que solamente fueron bautizados en este bautismo, él los vuelve a bautizar. Porque ya ahora lo hace con el motivo correcto, ¿ok? Es decir, entonces, el bautismo de Juan tenía un mensaje bien definido, bien claro. Era algo así como el reino de Dios. La era mesiánica está a punto de manifestarse. El Mesías está a las puertas. Si nos arrepentimos de todo corazón, si abandonamos la impiedad, el Eterno hará que su reino se manifieste aquí y ahora. La muestra visible de que ahora, ¿cómo mostraba la gente que estaba arrepentida? Yo puedo decir, hermano, yo ya me arrepentí, pastor, sacerdote, yo ya me arrepentí, pero ¿cómo lo muestra? Públicamente. ¿Cuál era la prueba pública de que estaban arrepentidos? Sí, pero pues dígamelo recio que la gente oiga.
Si es que nomás dice así bien despacito, apenas si le alcanza a escuchar. ¿Cuál era la prueba de que estaban arrepentidos? Exactamente, el bautismo. Esa era la prueba que estaban llevando a cabo públicamente, de que ellos estaban listos para recibir ese reino del Mesías. Entonces, ese arrepentimiento del pueblo, por eso hacían esa tevilá, ese bautismo, simbolizando que se limpiaban espiritualmente luego de su arrepentimiento, como lo hizo Naamán, para quedar limpios y libres para recibir el reino mesiánico. Entonces, la tevilá de Juan tenía el propósito de preparar, el bautismo de Juan tenía el propósito de preparar al pueblo para la llegada del Mesías. ¿Para qué? Para que fueran dignos de alcanzar los días del reino mesiánico. Si Israel se hubiera arrepentido todos, créame, usted y yo ya no estuviéramos aquí hablando de esto. Entonces, lo cierto es que no lo hicieron. Los mismos líderes no aceptaron este bautismo. Por eso el mismo Señor les pregunta, cuando le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Ok, yo también les tengo una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Si me responden la pregunta, les respondo con qué autoridad hago todas las cosas. Se ponen a dialogar los sacerdotes, los fariseos, y dicen, si decimos que era de los hombres, el pueblo nos va a apedrear porque Juan lo tienen por profeta. Era un gran profeta. Y si decimos que era de Dios, nos va a decir ahorita en nuestra propia cara, entonces, ¿por qué no se bautizaron? Así que le dijeron, no sabemos. Entonces, Yeshua les dice, bueno, como ustedes no saben, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto que estoy haciendo. Amados hermanos, entonces, como podemos ver, no se arrepintieron los líderes, que eran los primeros que tenían que arrepentirse para recibir la era mesiánica, para recibir el milenio, como querramos llamarle. Entonces, Pablo incluso indicó a algunos creyentes de Éfeso que habían recibido el bautismo, ¿verdad?, de Juan. Les dice lo siguiente, dijo Pablo, Juan bautizó, ¿con qué? Bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran ¿en quién? Él no les dijo, miren, crean en mí, yo soy el gran profeta. No, él les dijo, crean en el que viene detrás de mí. Ya vimos que Juan dijo también, yo no soy digno de desatar ni siquiera su calzado de ese que viene detrás de mí. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Él. Entonces, Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Entonces, ¿a quién hay que seguir? Al que viene después de Juan. Esto es que en el Mesías. Ok, ya no les voy a decir cómo fueron bautizados, porque eso es otra historia. Eso es para después. Entonces, viendo esto, podemos decir que el bautismo de Juan tenía sentido antes de que el Mesías viniera. Cuando el Mesías ya se manifestó, ya ahora es lo que él ha ordenado. Antes de que él viene, el bautismo de Juan tiene sentido porque está preparando el pueblo para esa era mesiánica. Cuando llega el Mesías, ahora hay que hacer lo que dice el Mesías, ya no lo que dice Juan. ¿Ok? Si estamos entendiendo. Entonces, ahora, como Israel no recibió al Mesías, no fue digno, rechazaron a aquel que vino después de Juan, nosotros estamos en la mejor posición ahorita. Bendito sea el Eterno. Podemos recibir a aquel que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Podemos recibirlo, debemos sumergirnos, deberíamos de bautizarnos, hacer tevilá, como quiera llamarlo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, ¿en nombre de quién? Eso es lo que... Hermana, usted está diciendo algo serio. Usted dijo algo muy serio, pero lo vamos a ver más tarde. Entonces, vamos a ver ahora el bautismo que mencionó la hermana. ¿El bautismo en quién, hija? ¿En quién dijo? En el nombre de nuestro Salvador. Vamos a ver entonces ese bautismo que es tevilá, es inmersión, es bautismo, es lo mismo en el Mesías Yeshua. En Cristo Jesús, este bautismo conserva los dos aspectos de la inmersión para conversión y consagración. Conserva los dos. Como siempre fue requerido así por el pueblo de Israel. Se decía que un prosélito era como un niño recién nacido. De acuerdo a la jurisprudencia o la legislación hebrea,
Simbólicamente, una persona no nacida hebrea, cuando entraba en la pila de agua, en el río, ¿ok? Donde se bautizara, ahí es como si estuviera en la placenta de su madre, en el vientre de su madre, con agua, ¿ok? El prosélito, al salir de ahí de esa agua, se decía que ahí había nacido de nuevo. Eso fue antes de que el Señor Yeshua y Pablo nos hablaran qué significa el bautismo. Eso se creía antes. Entonces, y eso se sigue creyendo ahora en el pueblo de Israel. Que un prosélito, cuando entra al agua, simboliza que está otra vez en el vientre de su madre. Lo que pregunta Nicodemo, ¿puedo acaso entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Bueno, es posible nacer de nuevo, dijo Yeshua. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, esa persona que se mete al agua ha nacido de nuevo a una nueva vida. Eso significa, había nacido para el pueblo de Israel. Era una nueva persona. Es debido a esto que el simbolismo es obvio. Mire, lo que nos dice la Escritura, Pablo habló de esto. En Romanos capítulo 6, ¿quién lo leyó? Les dije anoche que lo leyeran. Bueno, si leyeron Romanos, Pablo dice que el bautismo, ahora, o no sabéis, se lo voy a leer así como dice, no lo tengo en las notas, pero se lo voy a leer, o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque si fuimos plantados con Él en su muerte, también lo seremos en su resurrección, como Él resucitó. Entonces, ¿qué significa el bautismo en Yeshua, en Jesús? Primero, te identifica con la muerte del Mesías. ¿Quién debió morir por su pecado? ¿Él o yo? Nosotros. Él no tenía que morir, Él era sin pecado, nosotros. ¿Pero qué te identifica el bautismo? Te identifica como que tú estabas muriendo. Ahora Él toma tu lugar. Y cuando tú eres metido en el agua, eso significa que estás muriendo también. Juntamente con Él. Eso se refiere Pablo. Entonces nos identifica ¿con qué? Con la muerte. Adentro del agua, ¿con qué? Con la sepultura del Mesías. Y cuando sale del agua, te identifica con la... Entonces, ¿a usted no le preocupa que no resucite? ¿No le preocupa que a lo mejor no está muerto? Para que pueda vivir. Entonces, amados hermanos, el cuerpo sumergido en el agua representa a esa tumba. El hombre que se sumerge es sepultado en las aguas, sale para una nueva vida, así como el Mesías nació para ya no volver resucitó para no volver a morir jamás. Ningún otro rito quizás puede expresar el concepto de purificación, transformación y nueva identidad con la muerte al pasado y una nueva vida, como lo es el bautismo. Aquí como se lo estoy presentando. Eso es lo que ese es el propósito del bautismo. El objetivo del bautismo. Debido a esto, la tevilá, el bautismo, se convirtió en el requisito visible para unirse formalmente a la congregación de llamados cristianos, a una iglesia, para que me entienda usted. Todo el que se une a una iglesia, sea de pequeño o sea de grande, lo bautizan. Todo. ¿Por qué? Eso es el requerimiento que dejó el Señor nuestro Mesías para ser parte de su pueblo. Por eso en toda iglesia te van a bautizar. Vayas donde vayas, te van a pedir eso. Y cuando muchos de ustedes los bautizaron de niños, ¿por qué? Porque eso era el símbolo de pertenecer a la iglesia. ¿Dónde iban tus padres? ¿Dónde ustedes estaban? Entonces, quiero que entienda eso. La tevilá, el bautismo, es el requisito impuesto para el reconocimiento legal de que usted es parte del pueblo del Mesías. Entonces, esto simboliza su compromiso con el Dios eterno, su abandono del viejo hombre y también su experiencia de regeneración que ha sido transformado. Por eso dice la Escritura en 2 de Corintios, de modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo, en el Mesías, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para el mundo puede seguir siendo el mismo sin vergüenza, pero para Dios no. Y lo que importa es estar bien con Dios, no con el mundo. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la Escritura? Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús del Mesías,
están revestidos. Ah, o sea que ¿cuándo pasó eso? Cuando fuiste bautizado. Ya vimos lo que pasa acá, mira. Ya vimos lo que sucedió aquí. Cuando fuiste bautizado, ahí te identificaste con el Mesías. Eso es lo que sucedió. ¿Qué más nos dice la Escritura? Tito 3:5. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada que tú y yo pudiéramos haber hecho. Darle mucho dinero a los pobres, regalarles camisas, regalarles zapatos. No hay nada de eso que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué más? Por el lavamiento que te regeneró. Ese lavamiento, ese bautismo te regenera, aunque no lo notes. Aunque tú no te des cuenta. Y por la renovación ¿de qué? Aquí tenemos, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es crucial. Eso es importantísimo. Por eso es necesario, no que te bautices para que seas de mi iglesia. No, yo no quiero que eso suceda. Quiero que si usted toma la decisión, sea para que usted sea parte del reino de los cielos. El nuevo creyente, o el creyente verdadero, desciende a las aguas y permanece en ellas como un hombre que está en el vientre de su madre. Al salir de las aguas, simboliza su nuevo nacimiento. La tevilá o bautismo es la acción que mejor ilustra la experiencia de salvación, de recibir vida eterna en Yeshua, el Mesías, en Cristo Jesús. Así es como se recibe la vida eterna. Debido a esto, cada vez que una persona creía, en Cristo, por supuesto, en el Mesías, y reconocía que Él era el Mesías, se buscaba inmediatamente hacer su bautismo. La misma persona lo pedía. Ahora se les tiene que rogar, le bautice, le vamos a hacer una comida especial, mire, vamos a hacer fiesta. Y ni así quieren, no, hombre. Pues. Entonces, sin embargo, vamos a ver a un hombre que él mismo ruega, mira, ahí hay agua, bautízame. Así me dijeron ahorita que justo ya me iba a escapar. No, ahí está la alberca. Ahora nos bautiza aquí, dice. Pero bautícenos porque si morimos esta noche ya es su culpa. Ya nos predicó. Bueno, ¿qué pasó con el etíope? Va Felipe predicándole verdad acerca de una pregunta que le acaban de hacer. ¿A quién se refiere la Escritura? ¿Al profeta o a otra persona? ¿A qué se refiere con esto de que como oveja fue llevado al matadero? Isaías 53. ¿A qué se refiere? Eso iba leyendo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús, de Yeshua. Y yendo por el camino, llegaron ¿a dónde? Y le dijo el eunuco. ¿Qué le dijo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Espérate, tienes que tomar un curso de 1 año, hombre. Vete a Etiopía y al año que viene regresas y a ver si ya estás listo para que te bautice. ¿Así le dijo Felipe? Bueno, ¿qué le dijo? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Tú nada más necesitas estar seguro de que crees. Y bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, Yeshua el Mesías, es el Hijo de Dios. Yo creo eso. ¿Usted lo cree? Pues entonces usted está listo para bautizarse. Y mandó parar el carro, porque el carro era de él, llevaba un criado manejando, pero mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y le bautizó Felipe ¿a quién? Al eunuco. Y le bautizó. ¿Crees de todo corazón? Creo que, no nomás creo en Dios, creo que Jesús, creo que Yeshua el Mesías es el Hijo de Dios. Yo creo eso. ¿O crees? Entonces te puedo bautizar. Así como la fe y el nuevo nacimiento hacen que una persona se convierta en hijo del Eterno a los ojos de Dios. Él ve tu fe. Yo no la puedo ver. Nadie puede ver tu fe. Tu papá no puede ver tu fe. Pero el Eterno sí. Pero así como tu fe, hace que tú te conviertas al Eterno en su hijo, el bautismo, la tevilá, hace que uno se convierta en hijo de Dios formalmente delante de la congregación. ¿Delante de quién? De los ángeles, porque hay ángeles que te están cuidando, por si no lo sabes.
por eso no te has matado el enemigo, por eso has sido bueno con nosotros, porque aunque no lo creas, tienes un ángel que te anda cuidando, lo dice la Escritura. Y ese es testigo, va a ser testigo de si usted toma la decisión correcta o la incorrecta. Esos ángeles van a ser testigos. Por eso dice que cuando alguien se arrepiente, ¿verdad? De corazón, como este eunuco que dice, yo creo como les dijo Pedro, arrepiéntase cada uno de ustedes y bautícese. Y cuando son bautizados, por eso dice que hay fiesta en los cielos. ¿Quién les anuncia? Pues el ángel que te anda cuidando. El mío ya se convirtió. El mío ya está. ¿Sí? Aplauda, pero quién sabe si el suyo ha anunciado eso. Quién sabe si el de usted ya fue a llevar las buenas nuevas al cielo. Los míos ya están convertidos. Y si no, sería bueno. Entonces, amados hermanos, ahora bien, no nos confundamos. No es el rito lo que te libera del pecado. ¿Ok? El rito, el bautismo solamente simboliza lo que ya ocurrió antes. ¿A dónde? En la cruz, cuando murió tu Salvador, cuando derramó su sangre por ti. Ahí fuiste limpiado con la sangre de Él. Ese fue el precio que Él pagó. Realmente fuimos limpiados en esa muerte. Cuando Él muere, cuando Él es sepultado y cuando Él resucita, dice, venció a la muerte, tú también ya eres un vencedor. Bendito su nombre. Por eso el bautismo es la representación más exacta, más vivida, más ilustrativa de lo que es la purificación y la muerte de tu viejo hombre para que salgas a una nueva vida. Morimos con Cristo a la vida vieja, la que nos heredó Adán, nuestro padre Adán, nuestro cascarabuelo Adán. Fuimos sepultados con Cristo, ¿por qué? Morimos ya. Pero también resucitamos con Cristo, con Yeshua, a una vida nueva. Esto es lo que simboliza el bautismo. Esto es. Tristemente no me lo enseñaron cuando me bautizaron, hijos. Pero ahora se lo estoy enseñando a usted. Entonces, lo repito, el bautismo solo es el símbolo de lo que te provee la justificación y la salvación delante del Eterno. Él ya proveyó. Hijo, ya pagué. Pero ahora tú solamente necesitas hacer lo que ordené para que conste que tú eres una persona perdonada, salvada. Muchas veces se ha comparado el bautismo también con un anillo. El anillo de matrimonio, que es el símbolo del amor de una pareja. El anillo no es el amor, es el símbolo del amor. Asimismo, el bautismo no es la vida eterna. Es lo que te identifica con esa muerte, esa resurrección. Sí, pues ya le pegaron a alguien que no quiere usar el anillo porque no ama, dice. Ok, yo creo, a lo mejor por eso. No los vendan en el ponchar, hermano. Luego van a vender su anillo de matrimonio y después andan batallando que quieren otro. ¿Ok? Entonces, aparte de todas estas razones expuestas, para que hagamos la tevilá como lo ordenó el Mesías, también representa esto que ya vimos gráficamente, pero ahora lo vamos a ver en el texto. ¿Qué dice Romanos 6:3? Me dijo una señora en la escuela. Dice, llevaba mi anillo aquí en el dedo medio. Me dice, ¿tú estás casado? Le digo, sí, ¿por qué? Dice, porque estás escondiendo tu casamiento. Le digo, ¿por qué? Dice, tienes el anillo en el dedo medio y ahí no va. Le digo, sí, pero de ahí no se me cae. Y ahí estoy más seguro de acordarme. Le digo. Ahí estoy más seguro de acordarme que estoy casado. ¿Ok? Bueno, pero bueno. Vamos a leer el texto que habla de la gráfica que ya les presenté. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido... A ver, ¿quién puede decir que ha sido bautizado en Cristo Jesús? No levante la mano. Pero ¿quién puede decir, yo sí ya fui así? Y si no, pues usted no podría entrar en esta categoría, lo siento. ¿O no sabéis que todos, no vamos a ponerle hemos, los que han sido bautizados en el Mesías Yeshua, han sido bautizados en su muerte? O sea, se identifican con su muerte, porque son sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Cuándo? ¿Cómo? Por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en una vida nueva. Lo notes o no lo notes. Ahora, el niño nace. No se vaya a bautizar la semana que viene y al mes que viene ya usted se quiera suicidar porque según usted no ha crecido y todavía se le salió un sapo, todavía dijo algo por ahí que incorrecto. Pero el niño nace y no puede dejar de hacer tonteras ni de adulto. Es más, hacemos más de adulto que de pequeños. ¿Sí o no es cierto? Lo mismo es en el sentido espiritual. Usted va a nacer cuando se bautice, pero no le exija perfección a su hermano. Te bautizaste, ya eres nuevo y andas todavía ahí de haciendo esto. Tranquilos. Usted no es Dios, yo no soy Dios, yo no soy Dios. Yo solamente soy alguien que quiere enseñar la palabra. ¿Ok? Y necesitamos amarnos. Ya lo vimos anoche. El que ama ha nacido de nuevo. Con todos sus errores al hermano. El que no, pues necesita nacer de nuevo. Entonces, Pablo ya nos escribe esto. Y así como él nos dice, el pecado del mundo, el pecado nuestro, estaba en el cuerpo del Mesías en el madero. Aun cuando no habíamos nacido. Cuando él dio su vida para expiar el pecado del mundo y de Israel, luego resucitó, nosotros, aunque no habíamos nacido, también morimos al pecado. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados. Él ya lo hizo, pero nosotros necesitamos hacer algo. Entonces, cuando él fue sepultado, también somos sepultados. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados. Cuando él resucitó, también nosotros resucitamos, y esa es la esperanza de que vamos a resucitar de nuevo. ¿Cómo? En el bautismo. Eso representa todo eso. Entonces, deberíamos de considerarnos muertos al pecado, como dice Pablo, los que ya fueron bautizados en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías. Romanos 6:22, más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Ok, eso es lo importante. Ahora tenemos como fruto la santificación. Vamos a ver entonces el único bautismo para los creyentes. ¿Qué bautismo me corresponde a mí entonces? Bueno, tenemos principalmente el bautismo o la tevilá de consagración a Yeshua, al Mesías. Está lloviendo, ¿verdad? Ok, granizo. Señor, cuida nuestros carros, papito lindo, por favor. Ok. Entonces, ¿cuántas veces nos debemos de bautizar para consagrarnos a nuestro Salvador? ¿Cuántas veces? Una. Pero correcta. Una, pero que sea correcta, como dice la Escritura. No como digan en cualquier iglesia, como diga la Escritura. Una, pero como es bíblico. Entonces, amados hermanos, los creyentes judíos tienen más bautismos, ya sea por prescripción de la Torá o por costumbre. ¿Ok? Entonces, eso vamos a dejarlo ahorita por un lado. ¿Cuándo se bautizaban? Cuando tenían que entrar al templo. El templo sagrado que estaba en Jerusalén. No a una iglesia. Al templo que estaba en Jerusalén. Cuando iban a entrar a un lugar sagrado. Cuando venían las fiestas. Antes de una celebración. Después de la purificación de la mujer de la menstruación. Entonces, ahora, estos bautismos que se hacen después de la primera, que es de consagración, ¿son contradictorios al bautismo de Yeshua? ¿Estarán mal para uno de nosotros? Le voy a decir que no y le voy a decir por qué. La tevilá o el bautismo en Yeshua es para conversión, para entregarnos a Él, para consagrarnos a Él, o hecho una vez en la vida. Las otras no sustituyen la primera, ni son parte de la primera. Esas son para una limpieza continua. Porque como les vuelvo a decir, seguimos pecando. Quisiera que nos bautizáramos y ya no pecáramos. Pero seguimos fallando. No, pero es que ya Cristo me limpió. Sí, es verdad. Pero no se le ordenó a los sacerdotes que se lavaran, que se limpiaran para entrar a la presencia del Eterno. ¿No dice la Escritura que tenemos entrada hoy libremente a la presencia del Eterno? Sí, pero pues no vayamos sucios. Báñese por lo menos, límpiese, purifíquese. Bendito sea el Eterno. Entonces, ambas tevilot o bautismos representan dos tipos de santificación en la vida. La primera,
es la ocasión de nuestro nuevo nacimiento. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento. Entonces, ¿el bautismo nos salva? Sí. ¿Trae salvación? Sí. Amados hermanos, es cuando eres declarado hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿crees de todo corazón? Yo creo que ¿qué? Lo que confesó el eunuco, que Yeshua es el Hijo de Elohim. Entonces te bautizo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A dónde? Ahí, en el bautismo. Entonces, amados hermanos, es el primer bautismo. Ahí recibimos el perdón de pecados. Ahí recibimos las arras, lo que simboliza el Espíritu Santo. Después te va a llenar más para que te vaya limpiando y purificando. ¿Cómo les digo esto? Y se los explico. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en el Mesías. Según nos escogió Él. ¿Cuándo te escogió? Lo que mirábamos anoche. Desde antes de que nacieras, el Padre ya te había escogido para que tú nacieras. Desde antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Hijos suyos. Por medio de Jesucristo, Yeshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es, este es mi Hijo amado, Yeshua, en quien tenemos, en Él, en ese amado, tenemos redención. ¿Por medio de qué? Sangre. Entonces el bautismo nada más simboliza que te metes en toda esa sangre que para limpiarte. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Con quién? Con su pueblo. El bautismo te introduce a su pueblo también. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué más nos dice? En Él, en Cristo. También ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo de la promesa, ¿qué es? Es las arras de tu herencia, de que era ahora. Ese sello del Espíritu es lo que testifica que ahora tú eres parte del pueblo del Mesías. Parte del pueblo de aquel, el Santo de Israel. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esta experiencia pasa una sola vez en la vida. Pero de ahí empieza la santificación. Ahí empieza el Eterno a repartirte tu herencia. Por lo tanto, la Tevilá representa esto en nuestras vidas. Muchos llaman a esto una santificación posicional. Debido a que al momento en que el Eterno nos trasladó, ese fue el momento en que el Eterno nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿para qué? Para participar de la herencia de los hijos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? ¿Cuándo sucede eso? En el bautismo. Después de nuestro nuevo nacimiento, somos llamados a una santidad continua. Y el Espíritu Santo te va a llevar a santidad. El propósito es que vivamos en santidad, que tengas una vida santificada. Eso se le llama también santidad progresiva, debido a que es algo que debemos de hacer continuamente, como está escrito en Filipenses, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes
la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día que venga Cristo. Hasta el día que venga el Mesías. Esta obra no está terminada en usted. Esto que está empezando el Eterno en usted no está terminado. Esto es solamente el principio. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de su palabra. En el sentido de santificación continua, voy a leerles estos dos textos nada más. Vamos a ver qué significa ese espíritu que simboliza la palabra por medio del agua y también simboliza la escritura a través del agua. Vamos a ver un texto. Jesús, Yeshua, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué dijo que iban a correr? Agua viva. ¿Esto dijo de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque el Señor no había sido aún glorificado. Vamos a ver el otro texto, para que veamos que también la palabra que nos limpia también simboliza el agua. Porque mis pensamientos, Isaías 55:8, porque mis pensamientos, dice el Eterno, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será, ¿qué cosa? Mi palabra. ¿Cómo? Como la lluvia que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Con esto nos damos cuenta, amados hermanos, que el Eterno nos va a limpiar con el agua, pero el agua simboliza su palabra y simboliza el Espíritu, los dos tipos de nacimiento que nos pide el Señor, nuestro Mesías. Por eso es que la Escritura, para que vea que no hay nada contradictorio, de que se bautizan una vez y luego se vuelvan a purificar, por eso el libro de Hebreos menciona y dice en el capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, las primeras doctrinas básicas, esos son los rudimentos del Mesías, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. No echando otra vez el fundamento, algo fundamental como bautízate, algo fundamental como cree, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de qué? No dice del bautismo, de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, notemos, dice bautismos, no bautismo, porque se estaba refiriendo, para ellos siempre existió más de uno, pero a nosotros por lo menos nos importa uno, consagrarnos al Mesías. Concluimos con esto. ¿Qué representa el bautismo? En términos generales, para nosotros, es un ritual, se oye feo, pero es un ritual, es un requisito para unirse formalmente al grupo de creyentes del Mesías. El bautismo en el Mesías representa las siguientes cosas, que es lo que ya analizamos. Nuestra muerte a una vieja vida, a un viejo hombre. ¿Qué más representa ese bautismo? El nuevo nacimiento en el Mesías Yeshua. ¿Qué más? Nuestra aceptación de su palabra para ser limpios. Su palabra nos limpia. ¿Qué más nos hace? ¿Qué más pasa en el bautismo? Es nuestra identificación con su sepultura. Esto es lo más importante. Con su sepultura, con su resurrección, ya que somos sepultados al pecado y hemos sido vivificados para una nueva vida. Todos aquellos que han sido o que hemos sido bautizados en Yeshua HaMashiach, tenemos un compromiso que es amar al Eterno, amar su instrucción y amar a nuestro prójimo. Lo tenemos por obligación. El bautismo es nuestra declaración formal de que queremos ser parte del pueblo del Eterno. Queremos ser ese pueblo
del Dios eterno. Para eso es el bautismo. Quiero ser parte de tu pueblo. Es como si le dijéramos, aquí estoy, Señor. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Quiero nacer del agua, quiero nacer del Espíritu, dedicar mi vida delante de estos testigos a ti, Señor. Eso es lo que hacemos prácticamente. Entonces, estamos esforzándonos. Los que decimos, yo ya la hice, yo ya lo tengo así. Bueno, ¿te estás esforzando por vivir esa vida que el Eterno quiere? Es tiempo de esforzarnos ya para vivir y ser guiados por el Espíritu. No por el pastor, hermanos. No por la iglesia. Deje que el Espíritu lo empiece a guiar, por favor. Pero necesitamos empezar. Verlo para que no vaya a pegar. Verlo. Ándale, déselo al niño. ¿Ok? Entonces, necesitamos hacer un compromiso. Señoritas, jóvenes y adultos. ¿Quién han hecho este compromiso? Necesita tomar un compromiso serio con el Eterno. Ya vimos anoche que el Señor nuestro Mesías dijo, si ustedes no nacen de agua y del Espíritu, no importa que hayan ido 1000 años a una iglesia, no van a entrar en el reino de los cielos. No es calambres, no es miedo, es lo que dijo el Señor nuestro Mesías. Eso es lo que Él dijo. Padres, yo les animo. Tenemos un mes prácticamente para llevar a cabo estos bautismos. ¿Verdad? Ya les vamos a avisar cuándo. Pero para que vaya trabajando con sus hijos, que ya entienden, que ya razonan bien, que necesitan hacer esto. ¿Por qué? Porque no depende de que vengamos a una iglesia. Depende de lo que hagamos con lo que el Eterno nos dijo. Al rato vamos a ver la evidencia cómo tiene que ser. Gracias, papito lindo, porque usted es bueno, Señor. Bendito sea su nombre, porque ahora solamente hemos visto la evidencia en términos generales. ¿Qué es un bautismo? Hemos visto de qué se trata esa tevilá. Hemos visto de qué se trata ese rito de la inmersión, que es lo mismo que bautismo. Y ya con esta información general, solamente nos faltaría ver cómo hay que hacerlo. ¿En nombre de quién hay que hacerlo? Para eso, vamos a tener que recurrir a la palabra del Eterno, a tu bendita palabra, no a mi creencia, no a lo que yo digo. Y trataremos de mostrar la evidencia escritural. Padre Eterno, para que tú seas glorificado en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Mesías y Salvador, Yeshua, Cristo Jesús. Gracias. Bendice a este pueblo, papito lindo. Sea tu nombre bendito. Guárdalos y ayúdales a los jóvenes, sobre todo, Señor, que no han tomado este paso, que tomen esa determinación, que tomen ese paso de valientes, que quieren dedicarse a ti. Esto es de valientes, no pertenecer a una pandilla. Esto es de valientes, no acostarse con un hombre. Esto es de valientes, no ser el jefe del grupo allá de la pandilla, de los malos. Esto es de valientes. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, lo toman, lo agarran. Quisiéramos ese tipo de valientes aquí, papito lindo. Empezando por nosotros los adultos, que demos ejemplo. Gracias y bendito sea tu nombre, Padre. Amén.